Bueno, me presento, yo soy Leticia Williams, soy ginecóloga, bueno, hago algo de asistencial, pero en realidad en Surcos no trabajo de ginecóloga. En Surcos estoy coordinando algunos proyectos vinculados a diversas cuestiones vinculadas a la salud precisamente. En este caso, el proyecto de Integra, financiado por el Fondo Canadá para Iniciativas Locales, que incluye el curso Integra y algunos encuentros virtuales como este que nos convoca hoy. La idea era generar espacios y herramientas de capacitación o de sensibilización que fueran gratuitas, accesibles para todas las personas de los ambientes de la salud y de la educación, permitiendo a largo plazo facilitar el acceso a derechos para todas las personas integrantes del colectivo transasterisco. Y en ese espíritu es que nos encontramos hoy aquí. La idea del encuentro de hoy es un poco facilitar algunos conceptos que nos fueron preguntando eh, como para profundizar. Algunos de estos conceptos se ven en el curso, en el Integral. Si alguien no lo hizo, después les podemos socializar el link de inscripción. Pero bueno, un poco esto, la idea era, hicimos un relevamiento con personas participantes del curso, nos contaron un poco cuáles eran los temas que les interesaban profundizar, y el producto de ese relevamiento son estos encuentros. Hoy vamos a ver un pantallazo de algunos temas base. Es posible que algunas de las personas que participan en este encuentro ya conozcan estos temas, pero bueno, no está de más repetirlos, como para asegurarnos que todos hablamos el mismo idioma, ¿no? Eh, Les voy a agradecer si se dejan en sus nombres, su nombre, que no diga, no sé, Samsung 80, y si pueden los pronombres y la cámara prendida, también estaría bueno si nos vemos las caras y podemos compartir con comodidad. La idea entonces es tener a lo largo del encuentro de hoy, vamos a pasar por algunas presentaciones de parte del equipo docente del Integra. Hay dos integrantes del equipo que no se han podido sumar hoy, pero que les mandaban todos sus saludos. Eh, y al final vamos a tener un encuentro, un espacio de intercambio para dudas, preguntas que vayan teniendo. Durante las presentaciones, si pueden dejar sus preguntas en el chat, Mateo y yo las vamos a ir anotando para después retomarlas sobre el final. Vamos a hacer una breve ronda de presentación con quienes están del equipo docente, así nos vamos conociendo, y nos conocen ustedes a nosotros. Podríamos hacer una presentación de todos, pero creo que no vamos a llegar. Teo, ¿querés contar un poco, presentarte? Dale, gracias, Letu. Hola a todos, mi nombre es Mateo. Yo soy el asistente de Letu en la coordinación del curso y de los encuentros. Nos alegra un montón la cantidad de gente que se sumó, estábamos muy entusiasmados con esto. Nos alegra un montón que se estén sumando, además, no sé, el 2 de febrero me parece que muestra un interés re particular en el tema, y personalmente me alegra un montón. Así que eso, y les agradezco también a todos, creo que prendieron las cámaras, lo cual también es muy lindo, que nos podamos ver y conocer, y que se sienta como un poco más cercana a la cuestión, el encuentro. Así que eso. No sé si Mariana o Gaby quieren, Daniel. Seguimos por Mari. Dale, Mari. Hola a todos, mi nombre es Mariana Miseli, bueno, soy de Mar del Plata, soy una mujer trans, abogada, trabajo en la Dirección General de Derechos Humanos del municipio de General Pueyrredón. Además, formo parte del consultorio interdisciplinario de salud y diversidad que funciona en el centro número 1 de acá, de Mar del Plata. Y bueno, básicamente eso, creo que es lo más importante. Gracias, Mari. De nada. Gaby, ¿querés presentarte? Dale, me presento. Bueno, yo soy Gaby Díaz Villa, soy de acá de Buenos Aires, profesor de educación sexual integral para profesorados de inicial y de primaria, o sea, para futuros docentes. Y bueno, nada, hay otros proyectos de capacitación docente ya más en ejercicio, digamos.
sobre el tema, y también un poco especializado en la temática trans desde el activismo por los derechos humanos del colectivo travesti trans no binario. Bueno, parezco joven pero soy viejo, así que muchas de las cosas que voy a estar contando y abordando tienen que ver con experiencia acumulada, y lo digo porque a veces, ¿no? Como que uno siempre parece niño, ¿no? Siempre parece niño o joven. Estamos viendo, perdón, me voy por las ramas, no era parte de la presentación, pero digo más, estamos viendo frente a nuestros ojos cómo sucede todo un proceso de transformación cultural, institucional, sobre todo, ¿no? Yo digo por el contexto, cómo actores institucionales están transformando sus prácticas. Me parece que ese es el objetivo de este curso, y en ese sentido siempre muy agradecido de la convocatoria de Surco. Gracias, Gaby. Para nosotros en Surcos es un gusto tenerte. Dani, nos falta. ¿Querés presentarte? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy médico tocoginecólogo. Creo que estoy acá porque tengo muchos años en la gestión de servicios de salud, y en especial de servicios que tengan que ver con salud sexual y reproductiva y diversidad sexual. Y bueno, en eso trabajo. Tanto he trabajado en la clínica, que ya no hago tanta, y en la gestión de servicios. Un gusto Gracias, estar. Gaby. Perdón, Dani. Muchas gracias. Patricia dice que no escucha. ¿Alguien más tiene alguna dificultad con el audio? ¿Todo bien? Bien. Bueno, empecemos entonces ya con el temario, la agenda. La idea es contar primero algunos conceptos base, como les contaba, como para tener una línea de base conceptual, básicamente. ¿Querés, Gaby, presentar? Deberías poder. Dale, bueno, si presento el PowerPoint, comparto yo. Sí. Bueno, siempre, perdón, pero le agregué dos citas después. A ver, comparto pantalla. Deberían ver una pantalla de PowerPoint. Sí, perfecto. Bueno, No la vemos estoy compartida, ¿eh? La vemos, o sea, ahí, perfecto. y ahí puedo ir bajando. Bueno, esta es la presentación perdón, y esto en realidad es respecto de lo que vamos a hablar después, voy a hablar ahora de conceptos básicos y después hacia el final del encuentro vamos a tomar algunas cuestiones del ámbito educativo, pero que no son de esta parte. Y acá esta presentación quedó como de esa otra parte que viene al final. La idea, para poner esto, digamos, para poder tener un lenguaje en común, y por eso son conceptos que no son los clásicos que se dan al inicio de un curso de género, ¿no? Como género, sexo y sexualidad, sino cuestiones específicas que hacen al mejor abordaje de temáticas de colectivo travesti trans, y que está bueno delimitar, para no usar banalmente y para no usar como sinónimos cosas que no lo son y que después hacen que entremos en debates yermos, digo yo, o en estrategias que no son conducentes. Ahí no voy a leer las definiciones porque están en la pantalla, pero sí poder abordar la complejidad entre la relación entre una cuestión y la otra, la identidad de género y la expresión de género. Nos referimos a la identidad en términos más del orden de lo simbólico, de la personalidad, de cosas que no podemos ver con los ojos, y la expresión de género, la forma en la que esa persona se muestra, teniendo en cuenta distintos rasgos, ¿no? Desde los modales hasta la ropa que usa. Sin embargo, estas dos categorías no son escindibles. Siempre que hacemos referencia a la identidad, de alguna manera incluye la expresión de género, porque somos un integral, digamos, que no estamos escindidos de cómo nos relacionamos con los otros, y en ese mostrarnos a los otros, viceversa, ¿no? Cuando estamos haciendo referencia a la expresión de género, siempre
siempre incluimos la idea de identidad. El tema acá, o la complejidad, es que no tienen una relación unívoca y digamos, que podamos generalizar para todas las personas, ¿no? Estamos hablando de una tipología, ¿no? de gente, ¿no? Bueno, las travestis tienen estas características, ¿no? En términos de expresión de género, y estas son sus problemáticas. Los varones trans estas, y las personas no binarias estas, como cosas que podríamos estudiar casi de memoria, sino que las relaciones singulares, como dice ahí, se trata de una vivencia profunda y muy íntima, de la cual es difícil dar cuenta completamente, porque también abarca partes que no son oscuras o no transparentes a nosotros mismos, ¿no? Digamos, partes de, como que podríamos decir, del inconsciente o del orden yo, del super yo, de lo deseado, de lo fantaseado. Entonces, me parece importante que podamos demarcar esta idea de categoría identitaria, que sí es la palabra o el término con el cual yo me presento y doy cuenta o explicito frente a los otros mi identidad trans o mi identidad sexual diferente, la que sea, ¿no? Y ahí, de vuelta, no hay obligatoriedad de usar una determinada palabra, si yo me veo más masculino o menos masculino, o si me veo más andrógino, tengo obligatoriedad de ser no binario, sino que habla de una sensación, o sea, el reconocimiento está haciendo, ¿no? Dice una autora que a mí me gusta, es ese término, esa palabra, ese enunciado que nos hace sentir que estamos siendo, que nos reconocemos siendo en esa categoría. Lo cual no quiere decir, ¿no? Digamos, la categoría identitaria que usemos, yo uso hombre trans, me presento como trans, no es mi identidad de género, no explica o explicita totalmente la vivencia interna que yo tengo, ¿no? De mi cuerpo y de mi género. No sé si se llega a ver como el hiato, digamos. Hay algo que queda fuera, hay un resto del cual no podemos dar cuenta. Y no necesitamos dar cuenta para cumplir con los derechos de la gente trans. La categoría identitaria es elegida, digamos, como cada uno por distintas razones y vivencias e historias previas, elige de tal o cual, y está bien respetar la que la persona usa, y también está bien no sacar de ahí conclusiones respecto de cómo se va a ver, qué rol le va a gustar cumplir, cuáles son los proyectos que persigue, y cuáles son sus malestares o sus necesidades. De esto, digamos, se sigue que, de alguna manera, me parece que estas dos son dos términos que está bueno, digamos, nunca está bueno como importar conceptos, pero estos términos sí han sido apropiados, digamos, en el uso local de el nombre con el cual se registra el nacimiento primeramente de una persona, cuando las personas trans, digamos, ¿no? Como o sea, elegimos otro nombre y en general otro género, pero no necesariamente, o por lo menos no necesariamente, esos dos pasos se dan a la vez. Bueno, digamos, el nombre anterior o el nombre que estaba registrado, o que puede seguir registrado un tiempo, porque, bueno, después vamos a hablar de trato digno, no quiero mezclar, digamos, pero bueno, el nombre que se dejó de usar se llama nombre muerto, no se llama ni nombre original, ni nombre de nacimiento, ni el nombre real, como se dice a veces, ¿no? Digamos, como la única diferencia entre este nombre y el nombre de una persona cis, o que no hizo esa transición, es que otro lo eligieron sus padres, y en general el nombre, las personas trans, lo elegimos nosotros, te lo digo en términos de categoría jurídica, no jerarquizar la idea de que hay un nombre que es más importante o que tiene más peso de verdad que el otro. Y eso ahora en la próxima lo vemos, que tiene que ver con la idea del cissexismo, o la idea de lo que es más real, es más natural, es más real.
vos, si yo me hago como mucho barullo, digo, y hace falta como alguna aclaración, me interrumpís, ¿no es cierto? Ya Sí, nos obvio, pero conocemos. vamos bien. Vale. Y ahí, digo, este otro término que es importante porque habla de una violencia que todavía tenemos bastante poco instalada como reconocimiento de una violencia, que es el genderear o mal generizar, que es usar los pronombres o el género lingüístico de una persona que no es la que lo usa, ¿no? Este pedido que hizo Leti al principio de poner entre paréntesis el pronombre que usamos, que da cuenta del género que usamos, tiene que ver un poco con esta cuestión de, bueno, de no dejar al librado a la lectura, a lo que yo puedo deducir o asumir respecto a cómo una persona se ve sobre el uso del género que elige. Mal generizar, digamos, uno puede estar en una, incluye muchos niveles de violencia o de confusión, digamos. Uno se puede confundir y decir, bueno, perdón, y sigue la conversación, o uno lo puede usar como un arma de dominación o de superioridad con las personas trans, ¿no? Y digo, como las prácticas concretas que conocemos, cuando las personas van perdiendo una discusión, las personas sí van perdiendo una discusión, justo se confunden tus pronombres, como oportunamente. Entonces, digo, el efecto que tiene, ¿no? Digamos, para las personas trans es muy incómodo, digamos, en general no es como, bueno, sigue adelante la vida sin problemas. Digo, como hay algo ahí que duele, que corta con el flujo de energía de la conversación o de la situación que está sucediendo. Por eso digo, como lo pongo en términos de una violencia. Bien. Entonces, agregué esta definición de orientación sexual que igual entiendo que todos la conocemos, que tiene que ver con... Yo soy el que está rayando la pantalla, perdón. Que tiene que ver con poder distinguir, digamos, como problemáticas que tienen que ver con una sexualidad o el ejercicio de una sexualidad, de una elección erótico-afectiva diferente al heterosexual, que por supuesto tiene sus aristas y formas de discriminación y violencia particulares en nuestra sociedad, pero que no llegan a este punto, digamos, que sucede con la transexualidad, que es la operación de patologización deshumanizante, ¿no? La transexualidad se considera que desafía un universal, natural, biológico, ¿no? La relación biológica de que se desarrolla una expresión, identidad de género que corresponde al sexo, entendiendo el sexo genitalidad. Y, y esto es lo que es la definición, la identidad de género, lo que el paradigma, digamos, que estamos inaugurando, desarman, ¿no? Creo que lo puse acá. La idea de que el sexo es una cosa en sí misma. ¿Esto qué quiere decir? No negamos las características sexuales de la gente, y menos que menos, o sea, las características sexuales con las que nacemos, digamos. Ciertamente las personas nacen con genitales, testículos, o con genitales vulva y vagina. Lo que se discute es que eso sea un conjunto todo en sí mismo, que además incluye a la identidad y a los proyectos de vida de la gente, al futuro, que ese sea un signo de lo que, ¿no? que determina en algunos aspectos la vida de la persona. En este paradigma en el cual el sexo sigue siendo una categoría de registro, ¿no? Seguimos teniendo sexo como un dato personal en los documentos. Pero entendemos que eso es una categoría jurídica y no una descripción de nuestro cuerpo. Como en la medida en que es elegible, ¿no? Después de determinada edad, o con el elemento de un montón de gente antes de determinada edad, uno puede
elegir, entre comillas, ¿no? Porque hay una primera elección que ya no hiciste, digamos, que ya hizo alguien por vos, que ya hizo, eso, a esto venía esta filmina, digamos, que ya hizo el Estado respecto de tu nacimiento. Pero, bueno, existe la posibilidad de modificarla, y en ese sentido deja de ser, desarticula la idea de un sexo biológico como una verdad que determina, no una verdad corporal que determina lo que esa persona puede ser, ¿no? Como bueno, la idea del determinismo biológico aplicado a cuestiones específicas del sexo. A mí me parece interesante siempre poder poner en relación de semejanza a las realidades o las vivencias de las personas cis y de las personas trans. Y por ahí, antes de eso, entonces, explicar qué es cis y qué es trans, digo, para no hacer lío, y para no caer en la trampa de vuelta de la biologización, ¿no? Las personas cis no son las que tienen, las personas que no intervinieron su desarrollo o que no hicieron una transición. Simplemente coinciden con las expectativas, ¿no? Hay una primera asignación de sexo al nacimiento y eso organiza un montón de expectativas sociales y de ofertas que se le van a hacer a esa persona, ¿no? Como las formas en las que se la va a tratar o no se la va a tratar, según sea femenino o masculino. Las personas cis son las personas que no hacen ningún cambio respecto de esa asignación y entonces deciden, ¿no? Digamos, como su vivencia actual o su género actual con expectativas que hubo siempre sobre esa persona. Y eso es lo único, ¿no? Que es que la única diferencia con las personas trans, o por lo menos la única diferencia en términos conceptuales de la contraposición cis-trans. Digo, es importante ahí que entender que son categorías analíticas, ¿no? Cis no es una identidad. La gente no es yo soy mujer cis. Gente es mujer, digamos, como no. Quiero decir, es una categoría específicamente elaborada para la denuncia de la desigualdad, para mostrar que no hay una diferencia en términos de estructuras mentales, ¿no? Digo, como estoy hablando de la historia de patologización de la transexualidad o de constitución biológica, sino una organización político-cultural que jerarquiza, prioriza, considera más valiosas las vivencias y las realidades de personas cis, por considerarlas naturales, por considerarlas decentes. También hay una serie de categorías para las cuales las personas trans tenemos que trabajar mucho para adquirir, para llegar a, ¿no? Para lograr, que vienen dadas para las personas cis. Entonces, ¿por qué estaba acá? Porque quería poder establecer una línea de semejanza para también trabajar desde, bueno, desde la sensación de que nos construyeron en una idea de que somos diferentes, ¿no? De que nuestras realidades son tan diferentes, estamos hablando de un proceso, ¿no? El proceso de socialización de género y de asumir un sexo y la idea de una vivencia profunda, singular, del género como imaginario social y del cuerpo como ¿no? Un cuerpo que siente, que goza y que padece, ¿no? Un cuerpo que desde el principio de nuestras vidas tenemos sensaciones placenteras de ser alimentados y también displaceres y dolores, bueno, que tienen que ver con crecer, a veces nada más, ¿no? Con que empiezan a funcionar algunos órganos que no estaban en funcionamiento y todo duele. Eso nos pasa a todos, digo, ¿no? La idea de construir una identidad y de que esa identidad se construye en relación con los otros y con lo que la cultura nos ofrece como posibilidad. Y por eso decía también, ese hiato, ese resto que queda fuera de lo que no podemos nombrar nuestra identidad, es a todos, ¿no? Digo, hay una arista, un aspecto muy íntimo de la identidad de género, para las personas cis, para las personas trans, ¿no? Para todos y todas y todes.
La diferencia que se vuelve tan pesada, porque el cisexismo es la organización de nuestra sociedad, es esta idea de que no corresponde con el sexo asignado. De que nuestra identidad no corresponde con el sexo asignado. Entonces, como ideas generales para el abordaje, digo, es esta alerta sobre la expectativa. Gaby, no se te escucha. A ver, ¿otras le escuchan a Gaby? Se escucha bien, ¿eh? Sí, Ah, sí, sí, yo solo te dejé de escuchar. escuchaba. Bueno, entonces siga nomás. Igual estaría, me parece que para, digo, salvo que haya preguntas por ahí en el chat o algo que yo no estoy viendo, lo que interesa dejar planteado es esta relación no unívoca entre estos, ¿no? Entre cada una de estas partes, digamos. Una persona puede tener una identidad de género masculina, pero no haber modificado su apariencia en nada, y entonces algunos signos de su expresión de género se leen todavía como femeninos, y entonces empiezan como las incomodidades de las personas cis, o las incomodidades de las personas trans que no transitaron por espacios comunitarios, quiero decir, trans. Digo, como hay bueno, es una comodidad que se construye con un cuerpo que es diferente, que efectivamente tiene rasgos diferentes, ¿no? Digamos, como es masculino pero voz finita, es femenino pero muy alta, ¿no? Digo, como cosas que mm, nos gusta hacer de cuenta que estamos más allá, pero después nos provocan incomodidad. Y en esa incomodidad se produce a veces como todo un flujo de hostilidad, digamos, no vamos a decir de violencia, pero de hostilidad o de, de distanciamiento, digamos, que es, bueno, difícil sentirse tan parte de un grupo bueno, como alguien que no genera esa incomodidad, ¿no? Yo no voy a decir más nada, si no me preguntan. Si Leti no me manda nada pregunta. Mirá, muchas gracias. Muchas gracias, Que, Gaby. ¿Querés dejar de compartir o querés dejar? ahí está. Ahí va. Muchas gracias, Gaby. Un poco uno de los conceptos es como tratar de poner los puntos sobre cuáles son las definiciones, entre comillas, que nos facilitan después la existencia a la hora de manejarnos en este mundo, que para muchas personas puede ser nuevo, digo, no, no resulta necesariamente igual de simple para todas las personas entenderse, entonces esto es como un poco manejar el mismo idioma. El concepto de cisexismo puede ser complejo, digo, para quien no lo tiene incorporado, para quien no está activo en el activismo, pero la verdad es que si se reduce a la comparación de, por ejemplo, de lo que es el racismo o el capacitismo, donde también son cuestiones donde se prioriza o se valoriza más alguna característica de las personas por sobre otra, bueno, sí, sexismo es básicamente lo mismo, pero reducido a la identidad de género, ¿no? Bien. Teo, ¿vos querías hacer algún comentario? No, estaba diciendo en el chat que si hay preguntas o consultas las pueden dejar ahí, después las vamos a retomar. Y nada, en función de esto que decías, Letu, que sí que es un sistema, ¿no?, que estructura, ¿no?, una forma de pensamiento que hace a ciertas discriminaciones que por ahí algunas tenemos un poco más visibles por los años de activismo en cuanto al racismo, por ejemplo, o a la visibilización de eso, y que por ahí lo tenemos como un poco más aceitado, pero que el cisexismo funciona muy parecido, ¿no? Es un sistema de creencias en el que las personas que son cis, ¿no?, que son las personas que se identifican con el género que les fue asignado al nacer, son más válidas o más reales que las personas trans que hemos elegido o hemos construido otra identidad distinta a ese género que nos fue asignado al nacer, ¿no?
como ese concepto, esa creencia, hace después un montón de discriminaciones chicas que van acumulándose y hacen, ¿no?, a un sistema más grande que termina por expulsar, ¿no?, o no contener otras experiencias de vida o de género que son distintas a eso. Así que, bueno, eso. Retomando en Hermoso. realidad lo que ya dijeron. Gracias, Teo. Cintia, si te parece, déjanos el comentario escrito, lo retomamos al final, así podemos como sostener la agenda, nos aseguramos de pasar por todo lo que necesitamos y todo lo que queríamos proponerles, y después podemos tener un poquito de intercambio hacia el final. ¿Te parece? Bueno, igual no la veo así. Bien, seguimos un poco con la propuesta. La idea ahora era hablar sobre algunos puntos claves en relación al marco legal con Mariana. Mari, ¿estás por ahí? Estoy acá, sí, sí, sí. Bueno, hola a todos. De nuevo, sí, la idea era más o menos, o sea, sé que esta parte suele ser aburrida, lo sé. Les abogades somos así un poco aburrides. Pero es re Pero necesario igual. bueno, sí, pero nada, la idea es repasar algunos conceptos, traté de depurar nosotros habíamos hecho un trabajo con un video bastante completo sobre cada módulo, a mí me tocó el módulo legal y en esta ocasión la idea fue depurarlo para que queden ideas centrales que nos gustaría que se lleven o que en lo posible queden ahí como conclusión, ¿sí? Así que, bueno, empiezo a compartir pantalla, ¿sí? No tengo habilitada la función de compartir pantalla. A ver, espérame. Pequeño detalle. Ahí voy. Ah, Ahí deberías poder. bueno, a ver. Ahí sí. Ahí sí. Bueno. Ahí pueden ver. Ahí se ve, sí, no está agrandada. Se ve, Y está. Bueno, no sé dónde es pantalla completa, pero bueno. bueno, igual se ve perfecto, o sea, si querés avanzar con Bueno, este así, está bien también. bueno, perfecto. Sí. Bueno, mi presentación, los temas que hablaremos, como les dije, decidí centrar mi exposición en dos leyes que me parecen fundamentales, que una es la Ley de Identidad de Género, ¿sí? La 26743, que se sancionó en 2012. El año pasado cumplió 10 años, ahora en mayo se cumplen 11 años de la ley, y la Ley de Educación Sexual Integral, la 26150. Y después algunas reflexiones finales. Bueno, pasamos rápidamente a la Ley de Identidad de Género. Algunos principios o lineamientos que definen o caracterizan a esta ley y la hacen tan distinta respecto de otras leyes, incluso de identidad de género, que hay en el mundo. ¿Por qué decimos que es una ley pionera? Porque despatologiza y de vanguardia. Porque despatologiza las identidades trans, ¿sí? ¿Y desde qué punto? ¿Cómo despatologiza? Nos corre del lugar de personas enfermas, ¿sí? ¿Y cómo nos corre de ese lugar? No exigiendo para acceder a la rectificación registral por motivos de identidad de género un diagnóstico del orden de la salud mental, ya sea psicológico o psiquiátrico, ¿sí? Y no solo que no se exige, sino que el exigir es un acto antijurídico. ¿Me explico? O sea, ¿Se cortó lo de Mariana o soy solo yo? Sí, a mí se me cortó también. Pensé que había Ok. sido lo mío de nuevo. No, a mí también se me cortó. También se me cortó. Sí, se Lo que le corta. pregunto, a ver.
Ah, pero No vieron solamente que... que Ahí no, está. que se está cometiendo. Se corta. Sí, me parece que le está funcionando mal la La conexión. conexión. Sí, eso que vieron que Mariana es como una maravilla de claridad. ¿No? Ahí, Mari, ¿nos escuchás? Sí. Ahí está. Se cortó cuando estabas en pleno de la parte de la desjudicialización. Ay, se cortó. Capaz que tengas que salir y volver a entrar, no lo sé. Capaz que sí. Me hace gracia que Mariana dice esto de que es aburrido, pero cuando ella lo aborda no es aburrido, ella lo No, hace tal como muy cual. Además lo dinámico. hace muy claro, sí. Sí. La verdad que sí. A ver, ahí le pregunto. De la realización. Ah, bueno, salir y... Ahí se fue. Pobre. Espera que le voy a volver a mandar. ¿Me escuchan? Ahí sí. Sí. A ver. ¿Ustedes escuchan todas las demás personas? ¿Me escuchan a mí, por ejemplo? Sí, a vos sí, Leto, a vos se te escucha. Sí, Bueno, porque... Bueno, si no, lo que podemos hacer es seguir con la presentación de Dani y después retomamos cuando, a ver si Mari puede resolver su cosa, su dificultad. ¿Te parece, Daniel, que sigamos con vos? Sí, cómo no. A ver, intento compartir pantalla. Díganme si están viendo, por favor. Sí, ese ve perfecto. Bueno, arrancó de cualquier lado, disculpen. Bueno, ahí estamos, sí, al principio. Bueno, venía bien la presentación de Mariana porque tiene la parte legal, pero después me va a dar auxilio en caso de que sea necesario. El tema por el cual me convocaron es pensar un poco sobre el consentimiento informado. No sé cuánta gente de las ciencias de la salud están presentes. Hay un enfoque del consentimiento informado en relación a la clínica y a las prácticas, pero bueno, cualquier cosa, después aclaramos en las preguntas, ¿no? Bien. Lo que vamos a tratar de hablar es sobre el consentimiento informado como práctica clínica o como práctica en salud basada en los derechos, y qué marco legal, sin hacerme el abogado y quitarle el trabajo a Mariana, apoya esto que estamos diciendo, ¿sí? Sin meternos en lo legal específicamente. Y es importante, y siempre yo trato de recalcar, digamos, esta cuestión de ¿qué es salud? ¿Sí? Y tenemos en general, o yo habitualmente uso dos marcos en relación a esto, que uno es la definición de salud que da la Organización Mundial de la Salud, y otra que me gusta mucho es la de Floreal Ferrara, que ahí está escrita, digamos, con una adaptación mía, digamos, más cortita, que es la que dice Floreal Ferrara: la capacidad individual y colectiva de luchar contra las condiciones que limitan la vida. Y ahí, digamos, me parece importante esto en recalcar cómo hay un ida y vuelta entre lo individual y lo que acontece en el medio donde yo vivo, me desarrollo, y a su vez constituyo lo que es mi bienestar,
lo que es mi vida e incluso modifico, adecuo mi identidad, mis formas de ser, mis formas de presentarme en el mundo, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Pero yo me voy a quedar fundamentalmente en esta definición por dos cuestiones. Si bien es muy criticada en muchos aspectos, porque dice, bueno, ¿cuál sería, y se lo preguntamos incluso a personas que trabajan en salud, cuál sería el más completo estado de bienestar? Y dicen, bueno, eso no existe. Y sin embargo, bienestar es la palabra más importante para mí en esto que estamos hablando, en el sentido de que, ¿quién puede decir para cualquiera de ustedes cuál es el mejor y más completo estado de bienestar? Y cada uno, cada una, cada une sobre sí mismo. O sea, quien puede decir cuál es lo que a mí más me conviene, eso yo mismo. Entonces, esta palabra bienestar habla fundamentalmente de este ida y vuelta, donde, para usar una frase hecha, hay una reunión de dos personas con dos experticias, ¿sí?, diferentes, que una es una experticia técnica que puede tener cualquiera de las profesiones que puede trabajar en salud, y otra es la experticia que tiene la persona que busca algún tipo de cuestión de salud, que es experta sobre su propia vida, ¿sí? Entonces, cuando una persona consulta o se acerca a un servicio de salud, y esto no es necesariamente la consulta médica, ¿sí? Bueno, en general hacemos una oferta desde los servicios de salud a las personas que entendemos. Y estas personas que consultan con información adecuada y comprensible tienen el derecho a aceptar o no aceptar esos servicios o intervenciones que nosotros ofrecemos, y esa decisión que tienen las personas debe ser respetada. Ahora, volvamos acá. El consentimiento informado, ¿sí?, que en general lo pensamos como un acto que se constituye en que nos den un papel y que tengamos que firmar si estamos de acuerdo, y que en general, lamentablemente, vemos en los servicios de salud que nadie ve si la persona comprendió o no comprendió, le dan un papel, pone una firma y entonces, bueno, pasa al quirófano, hace tal cosa, ¿sí? Sin embargo, lo que tenemos que entender que el consentimiento informado es un proceso que se da en la interacción y en la comunicación desde el mismo momento que la persona se acerca, ¿sí?, que empieza a consultar. Es un proceso vivo y que se va a extender no solo a un momento, o que va a pertenecer a un momento determinado, sino que se va a extender a lo largo de todo el proceso de atención que se dé con esa persona, a lo largo de múltiples encuentros, ¿sí? Es decir, no se trata de una firma o de un momento en particular, ¿sí? Y es la forma más importante que tenemos desde los servicios de salud de poder hacer, o que las personas tienen, de hacer valer sus derechos humanos como usuarias de los servicios de salud. Basados, entonces, en el respeto a estos derechos humanos, promoviendo la dignidad de las personas y promoviendo la autonomía de las personas. O sea, en esto que decíamos antes, que las personas puedan decidir acerca de lo que es mejor para sus propias vidas. Y en realidad, en este acto de autonomía, tenemos algo que es
muy lindo, digamos, desde los servicios de salud, que es promover o ayudar a que las personas puedan ser más libres en relación a lo que piensan que es mejor o cuáles son sus formas y formas de percibir su vida, ¿no? Entonces, repetimos, el consentimiento informado tiene por finalidad garantizar que las personas usuarias tomen decisiones sobre su salud de manera libre, responsable e informada, y que sus necesidades y valores estén reflejados en estas decisiones. Y por lo tanto, es imprescindible que se dé esta comunicación de dos experticias, por decirlo de alguna manera, que reciba y comprenda la información que sobre su salud, esto del paréntesis lo saqué yo y lo agregué yo del texto original, de esta información que sea necesaria, ¿sí? Y este tema de que sea una información que sea necesaria es también importante porque habitualmente cuando alguien se acerca, vomitamos todo lo que tenemos para decirle o creemos que a esa persona le va a servir o que esa persona va a necesitar. Pero esa información que vamos a dar tiene que ser oportuna, tiene que ser suficiente y tiene que estar adaptada a las necesidades manifiestas o identificadas en esa persona. Para eso hay un acto por el cual empieza la cosa, y es escuchar. Porque nunca podemos dar una información adecuada y a medida de lo que la persona necesita si no escuchamos qué es lo que la persona quiere, necesita, reclama y busca. No es toda la información, sino es una información hecha a medida de las necesidades que esa persona tenga, a sus valores, a el grado de vulnerabilidad en que se encuentra, en el medio donde se encuentre. Nunca es pasar información y menos una información que puede estar rayando con la discriminación o ser prejuiciosa. Fundamentalmente, recién Gaby lo decía muy bien, pero uno de los grandes escollos que tenemos en salud es que todavía, aún hoy, ni siquiera se nos enseña adecuadamente y no podemos pasar de un binarismo con una representación física, biológica de ese binarismo y una correspondencia entre genitales y la identidad de esa persona. Y por otro lado, porque muchas veces lo que hacemos es tratar de llevar a la persona a que, si esto no se da dentro del marco cis, y lo pongo todo entre comillas, vamos a tratar de que se parezca lo más posible a lo que nosotros consideramos que puede ser legible como cuerpo dentro de un sistema binario. Y eso es muy grave de nuestra parte. No voy a entrar en más detalles, pero Gaby lo dijo, la verdad, de manera magistral. Es muy grave porque nosotros tenemos que estudiar, aprender, reflexionar, formarnos para que podamos hacer una buena oferta, una buena clínica basada en derechos humanos. Entonces, la gran cuestión es escucho y luego informo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta, digamos, cuando hay un consentimiento? Entonces, el tipo de información, que ya hablamos claramente, oportuna y suficiente, escucho, que haya comprensión de lo que se dice, o sea, siempre hay que usar un lenguaje que sea adecuado para las personas, y que en general son la mayoría de las personas que van a consultar. Que no tenga tecnicismo, que no tenga un lenguaje intrincado y críptico en relación a lo científico.
sin vomitarle números, estadísticas y cosas que no pueden hacer, y también considerar algo que es muy importante: si la persona en ese momento está en condiciones de recibir determinada información. Porque a veces la ansiedad, por ejemplo, de una primera consulta, una pequeña respuesta de si se puede, por ejemplo, ir hacia determinado camino, pero muchos detalles a lo mejor necesitan encontrar un momento en que esa persona esté en condiciones. Y por otro lado, no nos olvidemos también el entrecruzamiento con personas con algún tipo de discapacidad, donde discapacidades que puedan afectar su comprensión, de adaptar las formas de pasar la información, personas que no escuchan, también personas que no ven, digamos, cómo nuestro lenguaje y las formas de comunicación, para que esa persona pueda presentar un consentimiento o dar un consentimiento, y tienen que estar adecuadas. La toma de decisiones, dijimos, libres, basadas en una información, o informadas, basadas en una información que tiene que ser adecuada a las características de esa persona, a los deseos de esa persona, a lo que esa persona busca en ese momento, y no a lo que nosotros creemos que es lo más importante. Entonces, las personas siempre y en todo momento de un proceso de atención y de consentimiento informado, que como dijimos se da en todas las consultas, tienen derecho a ejercer su autonomía y a aceptar o rechazar un tratamiento o procedimiento que le propongamos, y a su vez pueden aceptar algún tipo de tratamiento o de forma de llevar adelante el proceso de atención, y luego pueden arrepentirse y pueden revocarlo. Para eso, parte de la información que nosotros tenemos que dar es cuáles son los riesgos, las molestias que esa persona puede sufrir, la persona es la única que está capacitada para decir cuánto riesgo está dispuesta a asumir. Para nosotros puede ser mucho, pero para la persona puede ser esencial, o viceversa. Pero siempre la persona es quien decide cuánto está dispuesta a soportar, hacer o tomar. Que entienda también cuáles son los beneficios y las cuestiones que no lo pueden ser, beneficios versus riesgos, por decirlo de alguna manera, de la propuesta que se hace. Y bueno, y que tiene que haber una capacidad de que se logren opciones que puedan ser comprendidas y evaluadas por la persona. Bueno, hay algunos aspectos que pueden a veces no ser solicitados directamente por la persona, pero por ejemplo, ante determinadas opciones quirúrgicas, hormonales y demás, bueno, tenemos también la obligación de la transparencia activa, de informar que hay leyes, por ejemplo, las que tienen que ver con la ley de reproducción médicamente asistida, en cuanto a qué posibilidades tiene o no, de acuerdo a lo que desee en relación a un futuro reproductivo, que, digamos, tenemos obligación de poner en claro, ¿no? En cuanto a qué cuestiones tenemos que tener desde el punto de vista legal, lo voy a pasar muy rápido, no sé cuánto tiempo me queda. La Argentina, decime, Leticia, que le estoy viendo cualquier cosa. Sí, No, te iba a decir que tenés unos minutos más todavía. tengo unos minutos. Sí, Bueno, sí. digamos, la Argentina tiene un marco de derechos que tienen que ver con el derecho internacional y que por convenciones han sido adoptados por nuestro país y que tienen un rango constitucional. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
que fíjense, nadie será sometido. O sea, todo esto que es una buena práctica y que debemos hacerlo porque hace también a una buena clínica, hace una buena relación también entre las personas profesionales y las personas que consultan. Nadie será sometido a torturas ni penas. Está todo escrito en masculino, ¿sí? Inclusivo, pero yo transcribí tal cual dice el texto. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Y fíjense que ahí, si bien se refiere a experimentos, la disposición expresa el valor que ha de regir cualquier intervención médica a fin de proteger los derechos y el bienestar de todas las personas. El Consenso de Montevideo, promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el derecho a la sexualidad plena, en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad con respecto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia. Y esto, fíjense, la palabra discriminación, si bien está descrito en la CEDAW, esto que voy a decir, es importante pensar en el caso, en este caso es que cuando un colectivo de personas necesita de ciertas prestaciones y que son únicas para ese colectivo y que si no se las provee, no hay, digamos, otras alternativas, no ofrecerlas o no darles la posibilidad de acceder a estas necesidades constituyen un acto de discriminación. Esto sobre todo también para pensarlo en decisores políticos, ¿sí? Donde no solo porque hay una ley, ¿sí? Pero a su vez por los pactos internacionales no podemos decir y no tenemos plata para comprar hormonas, por poner algo típico, porque no necesariamente las personas trans requieren de hormonización y eso lo explicaron muy bien. El Código Civil y Comercial es otro punto que también tenemos que tener en cuenta, o sea, sobre qué información debe recibir la persona, sobre cuál es su estado de salud, cuál es el procedimiento propuesto, cuáles son los objetivos, los beneficios esperados, los riesgos, o sea, mucho de lo que dijimos está amparado por la ley. Especificar si hay otras opciones y cuáles son los riesgos y beneficios de las otras opciones, si es que las hay. Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento o de la realización de los mismos. Que nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado, excepto disposición legal en contrario. Otra ley que tenemos que tener en cuenta, que es la 26.529, es la ley del derecho del paciente, ¿sí? Entonces, fíjense que está destacado, que reconoce que toda persona tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos y biológicos. No hay que dar justificaciones de por qué. En el decreto reglamentario dice que el paciente es paciente soberano a aceptar o rechazar las terapias o procedimientos médicos o biológicos que se le propongan en relación a su persona, para lo cual tiene derecho a tener información necesaria y suficiente. Otra cosa que es importante es que puede negarse a participar en la enseñanza e investigación científica, y esto hago un punto y aparte, porque muchas veces las personas que concurren, sobre todo efectores públicos, encuentran personas que están profesionales en formación. Y no es obligación, porque vayamos a un efector que aún tiene el mote o la denominación de hospital escuela, que porque fuimos ahí tenemos que pagar un derecho, y es que tenemos que mostrar nuestro cuerpo delante de otras personas que no estamos de acuerdo. Siempre la participación de alguien que está en aprendizaje tiene que ser con el consentimiento de la persona que se está atendiendo. Esa persona dirá si acepta o si no acepta esa situación. Todos los consentimientos son verbales,
sea, la mayor parte de los consentimientos son verbales. ¿De dónde deben constar? Deben constar en la historia clínica, y eso es suficiente como para dejar un registro de que la persona, de alguna manera, aceptó lo que iba a hacer. Desde cosas muy simples, tengo angina y me recetan un antibiótico, ¿no? Para eso hay que prestar un consentimiento. Ese consentimiento no es necesario que sea escrito y firmado, pero debe constar y la persona debe prestar su consentimiento. Si seguimos con el Código Civil y Comercial, explica esto, ¿no? El consentimiento será verbal por regla general, con excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Cuando hay una internación, cuando hay que realizar una intervención quirúrgica, pero el consentimiento es acerca de si la persona entiende cuáles son los riesgos de esa intervención, qué es lo que hará, y firmará o rechazará. Que firme el consentimiento para una intervención quirúrgica, reitero, no quiere decir que eso le genere a la persona ninguna obligación de proseguir. O sea, podría, antes de la cirugía, decir, no la voy a hacer. Y está todo bien, no tiene que dar ningún tipo de explicación, solamente quienes atienden deben dejar constancia en la historia clínica que la persona decidió no continuar con el procedimiento, ¿sí? Cuando hay procedimientos diagnósticos y terapéuticos que son invasivos, o procedimientos que impliquen riesgos según lo determine la reglamentación. Y bueno, la posibilidad de que tiene que quedar, que lo decía anteriormente, por escrito, pero no necesariamente firmado por la persona, que es la revocación del consentimiento informado. En la Ley de Identidad de Género dice, por ejemplo, que el acceso a los tratamientos integrales hormonales no será necesario acreditar la voluntad de la intervención quirúrgica de reasignación genital total o parcial. En ambos casos se requerirá únicamente un consentimiento informado de la persona. Acá vamos que, digamos, esto que tiene que ver con lo que decía Gaby al principio, ¿sí? Ser una persona trans se puede ubicar y puede tener una corporalidad que elija, que quiera, y no necesariamente tiene, como tenemos metido en la medicina hegemónica, que tiene que parecerse lo más posible a varón, si se identifica como varón trans, por ejemplo, o mujer, ¿sí? Ir a uno de los extremos del binarismo, ¿sí? Entonces, no hay necesidad de dejar ninguna constancia, si no es necesario expresar la voluntad que después me voy a operar para acceder a los tratamientos hormonales, o sea, y podría ser no, digamos, las terapias, porque no son tratamientos, porque no se trata nada, digamos, ninguna enfermedad, nada, sino que es una terapia, esa terapia será hecha a medida de los requerimientos que esa persona tenga en relación a lo que percibe, sueña sobre cómo desea presentar su cuerpo o no, ¿sí? O no hacer ninguna modificación. De todos modos, acá hay una copia que es ilegible, pero la pueden encontrar en la guía para atención integral de personas trans, travesti, trans y no binarias, en la que realizó el Ministerio de Salud, que sería un consentimiento informado para las terapias hormonales. Muchas veces este consentimiento, que no tiene por qué ser un escollo para dar la terapia hormonal, está basado fundamentalmente, y cada vez por suerte vamos teniendo menos razones, en que para algunas terapias no existe un tiempo suficiente de evaluación y por lo tanto pudiera surgir algún riesgo que en este momento no estamos en condiciones de informar. Para esto es más apta Mariana que yo, pero lo mismo, tener en cuenta que los consentimientos informados en las situaciones en que se requiera, digamos, que dije anteriormente, por ejemplo, una intervención quirúrgica, bueno, tener en cuenta la edad, 16 años en adelante, presta consentimiento, lo digo muy resumidamente, de 13 a 16 años, es mejor si está acompañada por una persona adulta de su confianza, y para menores de 13 años sí tiene que haber un representante
legal que puede ser la madre, padre, tutor o persona que esté a cargo, o incluso a veces se puede recurrir a la justicia. Acá, digamos, en cuanto a los consentimientos, hay un punto en que no voy a entrar, en que encontramos en las leyes que dicen procedimientos invasivos, y lo que desde la medicina consideramos invasivo y desde lo que la ley se considera invasivo no es lo mismo. Para despejar estas dudas, ahí abajo tienen puesto en la bibliografía que hay una resolución, la 65 del año 2015 del Ministerio de Salud de la Nación, donde esto queda extremadamente claro y está muy bueno. La ponen en el Google y aparece rápidamente qué es lo que hay que hacer. Bueno, lo de las personas con discapacidad ya algo dije, perdón, que el consentimiento verbal en forma autónoma, siempre viendo las medidas de accesibilidad o asistencia de una o más personas, si así las personas lo desean, y en los casos en que sea consentimiento por escrito, bueno, hacer los ajustes razonables que ya también los mencioné, para que esto pueda ser llevado adelante. Dani. Entonces, Eso. resumimos, ya terminamos. El consentimiento informado es un proceso vivo que se da durante todo el acto clínico y hace una buena clínica, y tiene que ver con la relación que se establece entre las dos partes. Que informado no es necesariamente firmado, y que lo firmado será en los casos en que la ley pide que haya firma. Que es obligatorio el consentimiento informado, ya sea la constancia en la historia clínica y la práctica clínica en relación a esto, en cualquier tipo de actuación sanitaria. Que es un derecho de las personas a las cuales servimos para beneficiar su autonomía, su dignidad, como dijimos anteriormente, y que debe ser adecuado a las personas la forma de prestarlo, y que puedan tener un lenguaje, una forma que sea entendible y capaz de poder o permitirles tomar decisiones. Bueno, ahí, rápido, pero pues, después quedamos para las preguntas. Gracias. Gracias, Dani. Lo único que me encantó tu presentación, te voy a decir. Lo único que agregaría es que, así como las personas no tienen que decir por qué aceptan o no un consentimiento, quienes estamos como profesional no tenemos por qué estar de acuerdo con la decisión de la persona. Digo, si eso no acorde a lo que nosotros creemos mejor, es un detalle que nos incumbe solo a nosotros. Digo, cada persona toma su decisión y no tenemos por qué estar de acuerdo con ello. Claro, no es lo que yo mejor quiero para mi vida, es lo que otra persona quiere. Claro, Eso, que regla general. Claro, digamos. tal cual. Tal cual. Quiero una sola cosa, Leticia, yo creo que, Sí. digamos, vieron que la mayor parte de lo que yo presenté no es el consentimiento informado para personas travestis, trans o no binarias, es para todas las personas que nos atendemos en el sistema de salud, ¿sí? Lamentablemente todavía tenemos que aclarar por esta cuestión de que desde Money en los años 50, cuando adecuaba el genital a la percepción y apareció la palabra género, todavía en la medicina no lo pudimos superar, y a pesar de que entendemos bueno, que no hay un sexo, que hay más de dos sexos, y que el sexo no tiene que ver con la identidad, un montón de cuestiones, todavía no fue superado, no hicimos un cambio epistemológico dentro de la medicina, y que creo que esta aclaración es más para quienes ejercemos algún tipo, ya sea la medicina, la psicología, trabajo social, cualquiera de las ramas que puedan estar asociadas a la salud, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Vamos a seguir con la presentación de Mariana, ¿no? Sí, a ver si se me escucha bien. Sí, perfecto. Sí. Bueno, reinicié todo. Espero que no tener ningún problema. Mil disculpas. Ahí empiezo a compartir pantalla.
creo que nos habíamos quedado justamente acá en las características esenciales de la Ley de Identidad de Género. Bueno, había llegado a decir, o mejor dicho, ustedes habían llegado a escuchar, porque yo fui diciendo cosas que ustedes no escuchaban, que es una ley pionera a nivel mundial porque despatologiza las identidades trans, ¿sí? Nos corre del lugar de personas enfermas y ¿cómo lo hace? No exigiendo el acto psicológico psiquiátrico para acceder a la rectificación registral por motivos de identidad de género, ¿sí? Eso es importantísimo que lo tengamos en claro. Es más, la exigencia es un acto antijurídico, ¿sí? Luego, desjudicializa. ¿Por qué decimos que desjudicializa el trámite? Porque deja de ser un trámite que tenga que pasar por el engorroso poder judicial, ¿sí? Es un mero trámite administrativo, es personal y gratuito. ¿Sí? Se solicita la partida de nacimiento original de la persona, que va a tener una validez de 10 días hábiles. Con esa partida de nacimiento original se solicita, se llena una planilla de requerimiento de rectificación registral por motivos de identidad de género. Eso, acá en Provincia de Buenos Aires, si la persona supongamos que es de Provincia de Buenos Aires, yo soy de Mar del Plata, siempre me sitúo acá dentro de la provincia, va a La Plata, ¿sí? Que es donde se asientan todas las personas nacidas en la provincia. Bueno, luego vuelve de La Plata más o menos al mes la partida de nacimiento rectificada, y una vez que tenemos la partida de nacimiento rectificada, estaríamos en condiciones de solicitar la expedición de un nuevo DNI conforme a nuestra identidad de género sentida, vivida, ¿sí? ¿Qué es lo que se modifica? Se modifica solamente la imagen del DNI, o sea, la fotito, el nombre de pila, el apellido sigue siendo el mismo, los derechos y obligaciones siguen siendo los mismos, así que nadie puede eludir responsabilidades ni deudas en virtud de esta ley. Esto es bueno que lo tengamos en cuenta, y si somos acreedores o acreedoras a una herencia, seguimos teniendo el mismo derecho hereditario, la misma vocación hereditaria, ¿sí? Es importantísimo que tengamos en cuenta eso. Otra cosa importante, otro rasgo distintivo de la ley es que desconecta cambio registral, cirugías de modificación corporal y procesos de hormonización. ¿Y por qué digo que desconecta? Porque la persona interesada puede optar por alguno de estos derechos, por ninguno, ¿sí? O por todos, ¿sí? Ninguno de estos derechos, acceder al cambio registral, o una cirugía de modificación corporal, o el inicio de un proceso de hormonización, es presupuesto o es correlativo de otro, ¿sí? Así que puedo iniciar un proceso de hormonización sin haberme sometido, como bien lo había explicado Daniel, que lo dice en la ley, ¿sí? Sin haberme sometido a una cirugía de modificación corporal. Y también bien pude no haber hecho el cambio registral, ¿sí? Eso también es bueno que se sepa. Ahora lo vamos a ver. Esto se conecta con otro artículo importantísimo de la ley, que es el de trato digno, artículo 12 de la ley. Este artículo, de lo que habla, yo más o menos, más allá de las filminas que hice, les voy contando para que puedan ir conectando estos conceptos, relacionándolos unos con otros. El concepto de trato digno tiene que ver con el respeto a la identidad de género más allá del cambio registral, ¿sí? Con independencia del cambio registral. Una persona perteneciente al colectivo de diversidades o disidencias de sexo-género tranquilamente puede decidir no hacer el cambio registral. Lo que sí es
importante que se sepa, esa persona no renuncia a su derecho a ser tratada de acuerdo a la identidad de género sentida. Y por tanto ese derecho tiene como correlato la obligación de todas y de todes y de todos de tratar a esa persona conforme a su nombre, al nombre elegido, más allá que tenga hecho o no el cambio registral, ¿sí? Lo mismo con la documentación y el registro que se lleva de todos los datos personales de esa persona. Debe figurar el nombre elegido por la persona, ¿sí? Solamente, dice la ley, hace una salvedad para trámites de excesiva formalidad. La ley dice, cuando sea necesaria, de acuerdo a la naturaleza de la gestión, consignar los datos registrales, o sea, los datos con los cuales esa persona ha sido anotada al momento del nacimiento y no hizo el cambio registral, en ese caso se va a utilizar una fórmula que es la inicial del nombre registral, solamente la inicial, luego el nombre, el apellido, que el apellido no cambia, el DNI, el número de DNI, la fecha de nacimiento y entre paréntesis el nombre elegido por la persona. Esto, por ejemplo, me pongo a pensar en una escritura. No tiene nada que ver con este ámbito, temática que nos toca, pero sí en el ámbito educativo con la expedición de un título que dé cuenta de la finalización de un ciclo de estudios. Por ejemplo, un título secundario, ¿sí? De una persona que finaliza sus estudios, no, es una persona trans o no binaria y no hizo el cambio registral. ¿Cómo se consigna, de qué manera se consignan sus datos personales en el título de forma respetuosa con su derecho a la identidad de género, que es un derecho humano fundamental? De esta manera, inicial del nombre registral, solamente la inicial, apellido, número de DNI, fecha de nacimiento y entre paréntesis el nombre elegido por la persona, ¿sí? Esa fórmula tengámosla presente porque es una fórmula que está prevista en la ley en el artículo 12, ¿sí? Cuando tengamos dudas, yo les aconsejo recurrir a esa fórmula, pero en la mayoría de las gestiones y de registros no es necesario. Por ejemplo, la expedición de una receta no es un acto de suma formalidad y lo que se hace es consignar el nombre elegido por la persona, cosa que los efectores de salud, prepagas, obras sociales, son bastante reticentes y bueno, mis buenas canas han sabido ganar esa cara, peleando y luchando para que entiendan cómo son lo que dice la ley, ¿no? Bueno, otra de las características, esto en materia específicamente de salud, la ley de identidad de género garantiza la cobertura integral, es decir, al 100%, tanto por efectores públicos como privados, de las cirugías de modificación corporal y de los procesos de hormonización, ¿sí? Y de todas las prácticas e insumos médicos requeridos, por ejemplo, análisis, consultas, ¿sí? Posoperatorio, internación, todo lo que va por añadidura a estas prácticas médicas. Estas prácticas médicas, cirugías de modificación corporal y procesos de hormonización, y como bien dijo Daniel, hablamos de procesos o de terapias, no de tratamiento, porque no hay nada que tratar ni que corregir, forman parte del PMO, ¿sí? Del programa médico obligatorio, y deben ser cubiertos al 100% por todo efector de salud, sea público o privado, ¿sí? Además, otra de las... bueno, esto ya les hablé del artículo 12, ya me adelanté y lo ligué con, con la filmina anterior, así que lo paso por alto, el tema de respetar siempre el nombre de pila elegido por la persona, haya hecho el cambio registral o no, ¿sí?
Después, además esta ley garantiza este derecho humano fundamental para las personas menores de edad, ¿sí? Si ustedes leen la ley van a ver que dice personas menores de 18 años. Y acá hubo un avance importantísimo, acá digo, me refiero a provincia de Buenos Aires nuevamente. El año pasado, a comienzos del año pasado, se flexibilizó la reglamentación de todos los registros de las personas de la provincia y se adecuó conforme al principio de autonomía progresiva. Este principio que está en el artículo 26 del Código Civil y Comercial y que a su vez está en el artículo 3 de la Convención Internacional de Derechos del Niño, que a su vez está en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Voy conectando todo para que vean cómo se conecta una normativa con otra. La normativa madre, digamos, de autonomía progresiva es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, artículo 3. De ahí baja a la Constitución Nacional al 75, inciso 22, y de ahí tenemos el Código Civil y Comercial reformado en el 2015, que en el artículo 26 establece este principio. ¿Y cómo lo establece? Marcando 3 franjas etarias, hasta los 12 años inclusive, desde los 13 hasta los 16 años, y a partir de los 16 años en adelante. Esto lo hace en relación a la salud, pero los registros de las personas de provincia de Buenos Aires tomaron este principio de autonomía progresiva de 3 franjas etarias y lo replicaron en materia registral. Entonces, hasta los 12 años inclusive, acá en provincia de Buenos Aires, sí o sí es necesario, además del consentimiento del niño, niña, adolescente, el asentimiento de ambos representantes legales. Desde los 13 hasta los 15, que es la segunda franja etaria, con el asentimiento de al menos un representante legal, ya puede acceder al cambio registral. Y a partir de los 16 años, la persona menor de edad no necesita del asentimiento de ningún representante legal. Lo que sí va a necesitar en las 3 franjas etarias, de hasta los 12 inclusive, de 13 a 15 y de 16 en adelante hasta los 18, siempre que sea menor de edad, o sea, siempre que tenga menos de 18 años, el acompañamiento de un abogado o abogada, preferentemente con especialización en niñeces y adolescencias, ¿sí? Eso es bueno que sepamos porque se va flexibilizando. Si ustedes agarran, ven la ley de identidad de género, dice, bueno, personas menores de edad necesitan el asentimiento de representantes legales. Bueno, acá en provincia de Buenos Aires hay que preguntarle, ¿cuántos años tenés? Si te dice, tengo 15, les cuento porque yo trabajo todo el tiempo con niñeces y adolescencia. Bueno, listo, con el asentimiento de un solo representante legal es suficiente, ¿sí? Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque está lleno hoy por hoy la familia tradicional de mamá, papá, ya no es la mayoritaria, está llena de hogares monoparentales, donde el hogar está constituido por una madre, un padre, padre, y ese niño tiene solamente relación con uno de los dos, ¿sí? Y por ahí cuesta conseguir el asentimiento de ese otro progenitor o progenitora ausente de la vida de ese niño, ¿sí? Entonces es muy valiosa esta herramienta de la autonomía progresiva también en lo registral, ¿sí? Estaría bueno que en todas las jurisdicciones del país se replique este avance. Bueno, creo, ahí dije todo. A partir de los 16 años, las personas menores de edad son consideradas adultas
para el cuidado del propio, eso dice el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que habla en cuestiones, en cuestiones referidas a la salud, hace esta disquisición de las 3 franjas etarias, pero para cuestiones relacionadas con la salud. Hasta los 13 años, hasta los 12 inclusive, se va a necesitar el asentimiento de ambos representantes, ambos o al menos un representante legal o referente afectivo. Esto es en el ámbito de salud. Fíjense que en el ámbito de salud es como más flexible que en el ámbito registral. En el ámbito registral teníamos menos de 13, 2. Entre 13 y 15, 1, y a partir de los 16, ninguno, en provincia de Buenos Aires. Acá, menos de 13, necesitamos al menos un representante legal o referente afectivo que asienta la práctica médica de que se trate. Entre los 13 y los 15 años, ahí tenemos que hablar de 2 grupos de prácticas. Daniel lo explicaba muy bien, depende si la práctica es invasiva o no invasiva, y el término de invasividad o no difiere en lo médico de lo jurídico, ¿sí? Así que estas disquisiciones fueron zanjadas por esta resolución que nombraba Daniel hoy, que es la 65 del 2015, que les invito a leerla porque es muy clara y muy, les va a aclarar mucho estas dudas, y lo que dice esta resolución del Ministerio de Salud del 2015 es que en los procesos de hormonización, por ejemplo, se entiende que los procesos de hormonización no tienen el carácter de invasividad, y por tanto una persona a partir de los 13 años puede someterse a un proceso de hormonización sin necesidad del asentimiento de un representante legal o referente afectivo. A partir de los 16 años, con total unanimidad de criterio, la persona menor de edad es equiparada a una persona adulta. Así lo dice el artículo 26, último párrafo. ¿Sí? Esto me parecía importantísimo remarcarlo, es lo de las franjas etarias, y tener en cuenta que a nivel registral es un poquito más estricto que en la parte médica. En la parte médica tenemos que siempre tener en cuenta, digamos, el criterio divisor de aguas es la invasividad. Si hablamos de menos de 13 años, no se discute. Ahí sí o sí necesitamos el asentimiento. Pero entre 13 y 15, la invasividad del procedimiento. Si es una cirugía, y claramente sí se va a necesitar el asentimiento de un representante legal o referente afectivo. A partir de los 16, ninguno. ¿Sí? Marín, sí. Tenemos que ir cerrando. Si bueno. puede Gaby hacer su parte, porque si no después no vamos a tener tiempo para las preguntas y ya están dejando nada, algunas. creo que lo más importante, después quedó la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley del 2006, es importantísima. La ley de ESI obliga a todos los establecimientos públicos, privados, a dictar, a impartir educación sexual integral en todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel superior no universitario. En síntesis, dice eso, están los objetivos del Programa Nacional de ESI, pero es entrar, hilar muy fino, y bueno, nada, espero que que se queden con algo de todo esto. Bueno, y como conclusiones, yo había replicado lo que puse, me acuerdo, en el PPT que hicimos como más completo anteriormente. ¿Qué puedo decir como conclusión? Que hay avances indudables en materia de reconocimiento y conquista de derechos del colectivo TTTNB, o de personas travestis, transexuales, transgéneros y no binarios. Es indudable el avance en estos últimos años. Asimismo, hay necesidad de redoblar esfuerzos para lograr el cumplimiento efectivo de derechos adquiridos.
que los derechos que están consagrados se cumplen en la práctica. Por ejemplo, esto de las prestaciones del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género. Además, es un tiempo, un momento de oportunidades para perfeccionar las herramientas normativas existentes. Por ejemplo, el establecer sanciones para el caso de incumplimiento, porque la ley no prevé sanciones específicas. Es un acto antijurídico el no cumplirla, pero estaría bueno que haya un régimen sancionatorio específico, ¿sí? Y como conclusión, es un tiempo de internalizar y promover este paradigma respetuoso de derechos, de diversidades y disidencias para construir una sociedad con efectivo acceso a derechos e igualdad de oportunidades para todas, todes y todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Como siempre, una hermosura. Bueno, ahí Mateo les estaba pasando también la información en el chat. Recuerden que, Mari, si podés dejar de compartir, Sí. así nos vemos. Sí, estoy viendo dónde es detener. En la... Usar, deberías tener un cosito rojo abajo. Ah, Ahí va. Ahí la saqué Em, yo. Listo. bien, gracias. No, no. Un poco la idea es recordarles que mucha de esta información la van a encontrar también en el curso, quienes no lo hayan podido cursar o completar. Toda esta información que Mariana, Gaby y Daniel nos han transmitido con tanta claridad, la van a encontrar un poco más profunda y con un poco más de claridad en el curso. Vamos, Gaby, no tenés mucho tiempo, te tengo que decir la verdad. No te preocupes, porque Mariana Dale. dijo, me dio pie para todo con todo, porque lo de... Espera, voy a compartir pantalla. Dale. Rápido pero prolijo. Porque en el ámbito educativo un poco el meollo de la cuestión es este tema de la minoridad, digamos, del sujeto tutelado o el sujeto de derechos, este paradigma o este momento bisagra entre paradigmas. Yo lo puse medio así como dos cosas. El derecho al trato digno en relación o sin separarlo del derecho al libre desarrollo personal, que es esto que traía Mariana de la elección, ¿no? Estoy bien, el artículo 11, la elección, que también traía Dani, ¿no? Como que por ahí no nos hace sentido, no necesariamente tenemos que entender y estar de acuerdo y parece que nos parezca a lo mejor paso siguiente que ese niño, niña o niñe tenga que dar, ¿no? Como hormonarse, o decirle a su papá, o no decirle. Hay una... que es lo que está trabajado en profundidad y que por eso recomendamos y convocamos a que hagan el curso, a que lo terminen, y porque también hay, en ese tener más tiempo podemos poner muchos más ejemplos y están trabajadas situaciones por ahí concretas, digamos, ¿no? Que ahora en este formato de webinario vamos medio como corriendo. En este extracto de PowerPoint largo y sacamos la parte de, bueno, efectivamente en el ámbito educativo, en las escuelas, esperen, quiero ir a esto, en realidad. En las escuelas lo que dificulta o es una primera necesidad, acción necesaria, es hacer un buen diagnóstico de el entorno vincular de la red, de la fuera de la escuela, de ese estudiante que nos viene a demandar alguna cosa referida, vinculada con derechos de las personas trans. ¿A qué me refiero? A que, y dejé la lógica que usamos en la clase larga de desafiar algunas lógicas instaladas en la escuela, la práctica común en las escuelas es hablar entre adultos, ¿no? Digamos, tener una entrevista con los padres, los representantes legales de los estudiantes para tomar decisiones, las que sean, cambiar en el registro, no cambiar el registro, avisar al grupo, no avisar al grupo, avisar a las otras familias, esas acciones tenemos que empezar a encontrar la manera de construir prácticas donde el protagonismo esté garantizado, digamos, para los estudiantes que demandan, que solicitan, sea la solicitud que estén haciendo, ¿no?
quiero decir, un pibe, una piba nos puede pedir solo una modificación en términos del uso de los espacios, y sin hacer ninguna salida del closet trans, hacer gimnasia, no, educación física con, soy de los 80, ¿no? Con las chicas, digamos, y eso en la escuela, no sé si hay muchos del ámbito escolar, pero veo que en la escuela hay cosas como muy rígidas, que nos cuesta mucho cambiar, y que uno de los argumentos preferidos es, no, porque si nos van a pedir todos lo mismo, no se, no se puede, si todos van a pedir lo mismo. Bueno, difícilmente todos vayan a pedir cosas de este estilo, digamos, como no es tan común, ¿no? Querer ser trans, o salir del closet en la escuela, y tenemos que encontrar la manera de flexibilizar esas cuestiones, digamos, ¿no? Como, bueno, que el registro no se convierta en un obstáculo para dar lugar a que un pibe haga con las chicas educación física, o viceversa, o el uso de los baños, digamos, o cualquiera de las otras actividades que estén separados los grupos de acuerdo al sexo asignado, vamos a decir, porque ese es el criterio que usamos. Poder abrir la puerta, dejar como no la posibilidad de que si, bueno, si hay una incomodidad, alguien que no quiere participar, por las cuestiones que sean, o por el contenido, o por a veces la dinámica grupal que se da de, bueno, de bullying, ¿no? Digo, como no hacer vista gorda, digamos, con situaciones que entre pares también son, bueno, violentas y prácticas excluyentes. Entonces, respecto de las cuestiones burocráticas, digamos, ¿no? Como esto, una lógica importante o sea, fuerte de la escuela, que es lo del el papel importa, y si no hizo el cambio registral no puedo hacer nada por él, o por ello, o por ella. Bueno, Mariana acaba de dejar muy claro que no es así, que es una cuestión de acuerdos institucionales, ¿no? Hacia adentro del equipo de cada institución también. Eso tiene como de complejo, digamos, el trabajo del sistema educativo, digamos, que las directivas, ¿no? Como, bueno, provinciales o jurisdiccionales, después tienen que ser traducidas en cada institución en prácticas concretas, digamos. Entonces hay unos acuerdos institucionales que hacer, que trabajar hacia el interior del cuerpo docente y del equipo de conducción, respecto de esto, de que, bueno, es válido que un título salga con esta fórmula que ofrece la ley, porque en términos de ser un título oficial y de tener que ser presentado a universidad o a trabajos o a donde sea, es un título, es un documento oficial. Nada impide que salga con esta fórmula que la ley provee, ¿no? Digo, como solo las resistencias personales, subjetivas, de lo que nos incomoda, o de lo que sentimos que va a generar en el resto de la comunidad educativa un revuelo que no podemos contener. Me parece que tener claro y tener presente, digamos, esta estipulación, o estas etapas, entre comillas, porque no son etapas, sino como son en edades en las cuales hay una ampliación en el reconocimiento de los derechos, es importante porque, bueno, inaugura una escolaridad secundaria muy diferente para los chicos, ¿no? Digo, sobre todo los pibes y las pibas que están trabados en una situación familiar en la que no, bueno, no hay manera de resolver, ¿no? Hay un progenitor que no está presente, y entonces hay una escuela que no puede, entre comillas, no quiere hacer, no hace escucha de una solicitud acompañada solo por la madre, por ejemplo, ¿no? Como esas situaciones. Por eso digo, hay tres situaciones que para las escuelas son diferentes por las culturas escolares, no porque sean diferentes jurídicamente, o que sean tan diferentes en términos del abordaje. El abordaje es siempre una conversación franca. Me río porque si hacen el curso lo voy a decir 20 veces en el video de la clase. O sea, necesitamos hablar con las niñas, necesitamos animarnos como adultos a sentarnos a hablar con las niñas, que con por ahí menos vocabulario, menos repertorio de vocabulario, o menos aplomo para decir algunas cosas, y el esfuerzo subjetivo que eso significa para nosotros adultos, ¿no? Para habilitar y para comprender, pero abrir posibilidades para que pueda decir, y bancarnos a acompañar, incluso cuando eso genera tensión con las familias, ¿no? Y quiero decir, esa es
escena temida en el escenario escolar, ¿no? Como el conflicto con la familia de ese estudiante. Y como pedagogos, ¿no? Como trabajadores de la educación y del ámbito educativo en general, nada, poder tener presente que trabajamos para los sujetos de la educación, que son niños y adolescentes, los que están cursando, los estudiantes, la escuela, también como una institución protectora de derechos, aunque no estemos acostumbrados a pensarlo así, pero pensarla dentro de las instituciones que conforman el sistema de protección de derechos de la infancia, tenemos que poder ponernos del lado de los niños, del lado del estudiante. Siempre, o sea, como es muy común considerar que hay una línea divisoria muy clara respecto de lo que corresponde decidir a la familia y corresponde decidir a la escuela. Y esa es una falacia, digamos. En términos de protección de derechos, esa línea divisoria no existe. O sea, existen los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y las niñas y los adolescentes, y las instituciones. Y las instituciones promovemos u obturamos, u obstaculizamos el ejercicio de los derechos. Nada. Quiero resaltar que en el ámbito educativo el desafío más fuerte, me parece más grande, no es el de la escucha hacia las niñas. Eso creo que como docentes lo tenemos muy trabajado, es parte de nuestra práctica. Creo que es mucho más el desafío de los acuerdos institucionales, el trabajo con nuestros colegas, saber que no podemos trabajar solos. Digo, como parte de la cultura escolar, ¿no? El docente buena onda que salva, ¿no? O que acompaña, o que estas situaciones más que se salen de lo común, que también es además, ¿no? Como un lugar muy placentero narcisísticamente, ¿no? Como a quién le quiere ser el profesor buena onda. Yo quiero ser el profesor buena onda. Bueno, el profesor buena onda tiene que dejar de ser tan buena onda con los chicos y ponerse a hacer mala onda con sus colegas y construir este acuerdo. Porque después del profesor buena onda viene la profesora de lengua que por ahí nunca escuchó hablar de trato digno ni de nada que se le parezca, y la familia de no sé quién y de no sé cuánto. Entonces, digo, hay un trabajo, me gustó esta última conclusión de Mariana, de como, bueno, el momento actual, ¿no? Presenta el desafío de inventar estas prácticas. Tenemos un marco, ¿no? Un marco normativo muy bueno, de vanguardia, de avanzada, no sé cómo decirlo, de modelo en derechos humanos, pero en las instituciones estamos tratando de poner en práctica estos reconocimientos y nos encontramos con que, bueno, con que algunas cosas nos siguen haciendo ruido, ¿no? Como recomendarle o decirle a un niño que su derecho es ir al hospital a consentir por sí mismo que puede hormonarse, sin haberle dicho a su familia que es un varón trans. Como docentes, no sé, hay docentes en la sala, ¿cómo se sienten? ¿Se lo dirían? Yo les pregunto a mis estudiantes, se quedan todas heladas así como, de ninguna manera. Siento que la familia me va a venir a buscar a mi casa y me va a linchar. Bueno, no, mentira, no puede ser, pero digo, hay tensiones, no las neguemos, digamos, ¿no? La negación nunca nos ha fortalecido. Hay tensiones y nos metemos o acompañamos esas tensiones. Hay tensiones al interior de las familias, hay padres y madres en desacuerdo y viven todos en la misma casa, con el niño y la niña trans. Bueno, ¿trabajamos con eso o no? O construimos este tipo de instituciones que son impolutas, digamos, donde todo lo privado queda afuera y el niño no transita toda su escolaridad padeciendo, digamos, como no solo una forma de nombrar, sino una circulación, porque los espacios en las escuelas están diferenciados y las oportunidades en las escuelas están diferenciadas, y ahí nunca vamos a olvidar el programa feminista que todavía tenemos en marcha, ¿no? Digamos, como también hay una desigualdad en esa forma de uso de los espacios, hay una desigualdad fuerte hacia las mujeres cis. Hacia las personas trans nos subleva porque eso termina en exclusión. La mayoría de las veces, la mayor parte de las veces, termina en exclusión. Entonces,
estos son los desafíos. Desafiar el adultocentrismo, entender que, bueno, que hay que hablar con los niños y que esa voz es la más importante en toda la situación, que los deseos que nos pueden plantear o las necesidades que nos pueden plantear las niñas a veces escapan a todo lo que pensábamos que podía demandar, ¿no? Y sobre todo, esto lo digo sobre todo respecto de la confidencialidad del dato, digamos, de la característica de que esa persona es trans, que si bien es su derecho a visibilizarse, también es su derecho que esa información no circule, digamos, ¿no? Y entonces ahí también hay una complejidad burocrática respecto de cómo no dejar asentado en el registro como al costadito una llamada que diga trans. O sea, eso es una mala práctica pedagógica. Y manejar la visibilidad según esa persona quiera. O sea, esa persona puede querer, quiero decir, un estudiante nuevo, trans, que nuevo entra a una escuela, bueno, no necesariamente todo el curso y toda la escuela tiene que saberlo. Probablemente, si él no quiere o ella no quiere, no es necesario, eso quiere decir. Bueno, bien, digamos, la verdad que me parece que todos fuimos insistiendo mucho en el que no hay respuestas dadas, concretas, cerradas, que sean válidas para todos. No les queda otra que sentarse a hablar con las personas trans y en cada caso ir viendo cómo damos lugar a cada una de las partecitas que van a hacer, que le van a permitir fortalecerse, digamos, ¿no? Que le van a permitir una trayectoria educativa más sólida, digamos, más interesante y más disfrutable. Nada, que los invite realmente a hacer el curso porque no tiene desperdicio. Gracias, Gaby. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, todas y todas por la presentación. Estamos re justos de tiempo. Yo lo único que agregaría en términos de lo que dijeron tanto Daniel como Gaby como Mariana, que también lo dice ese en nuestro curso, es que desde nuestra posición en la salud o en la educación, ¿no? Cada persona en su rol, en su territorio de influencia, en su trabajo, puede agenciarse y tomar una posición de garante de derechos. Digo, en ese punto, esa es una decisión activa. Y en el punto en el que hacemos la decisión activa de tomar este tema en agenda propia y motorizarla, esto de motorizarla hacia, digamos, para arriba, para abajo, para todos los costados, no salpicar, hablando mal y pronto. Hay algunas preguntas, vamos a ir por orden en realidad, principalmente porque además algunas de las preguntas creo que las van a tener varias personas. Hay una en particular sobre las obras sociales que es como, bueno, las obras sociales son un tema, porque tienen como sus propios vericuetos internos, entonces no te disfrazan la barrera de burocracia interna de la obra social. Entonces ahí hay como, es un mundo difícil. Pero bueno, para Mariana hay dos preguntas para Mariana, que las tenemos que hacer súper breve porque nos quedan 5 minutos. Sí. ¿Por qué es tan contradictorio el cambio registral de niñas y adolescentes? ¿Por qué es tan contradictorio? En el cambio registral de niñas y adolescentes no basta la firma de sus padres, que son representantes legales, y se solicita el abogado. Porque hay un tema, se entiende, no entiendo lo de contradictorio, pero no importa, en aras de la brevedad, creo que entiendo el concepto que se quiso expresar. ¿Por qué es necesario que mucha gente nos manifiesta esto? Porque lo que entendió el legislador al momento de redactar la ley es que los derechos de una persona menor de edad pueden estar en colisión con los derechos de sus representantes legales. Entonces, cuando eso suceda, debería haber un abogado, una abogada, un abogade que vele, que asista, porque no es un patrocinio, es una asistencia jurídica, que vele por los derechos de esa persona menor de edad que pueden no ser coincidentes con los derechos de los representantes legales. Ese es el fundamento
jurídico del por qué la exigencia. La realidad de los hechos es que solamente el abogado o abogade se le pide la firma, el tomo y folio de su matrícula y nada más, no abre la boca. Esa es la verdad del trámite, porque yo he acompañado niñeces y adolescencias. ¿Sí? Muchas gracias, Mari. Y la otra pregunta es, ¿qué se puede hacer en los casos en que las obras sociales no cubran las cirugías de resignación? Claro, bueno, en ese caso habría que primero hacer mandar una carta de documento, que es una intimación formal, que tiene fecha cierta, ¿sí? Intimando el cumplimiento de la práctica quirúrgica que se requiera, por ejemplo, reasignación genital, y si de acuerdo a la respuesta o a la no respuesta, en el caso de que tengamos negativa o silencio, lo que cabería hacer es seguir la vía judicial, una acción de amparo, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Sí, Dani. Sí, en realidad esto más en la práctica, digamos, coincido con lo que está diciendo Mariana, eso es lo que hay que hacer. En la práctica las obras sociales y las prepagas no tienen explicitado cómo van a atender a las personas travesti, trans y no binarias. Es un velado adrede para desentenderse o hacer más complicado el asunto. Desde en una asociación, digamos, virtuosa entre profesionales y la persona que necesita determinada prestación, en general se explicita este marco legal, se hace una nota y un pedido de qué es lo que se necesita, incluso a veces hay que presupuestarlo, y con eso va la persona a la obra social y la prepaga, y ahí en general suelen responder sin tener que poner o anteponer un proceso legal. No siempre es tan beneficioso, pero en general en la práctica cotidiana que tenemos nosotros sucede, que lo terminan reconociendo, pero cuando alguien desde afuera lo interpone y dice, no, pero no lo tendrás clarito en tu lista de prestaciones, pero tenés que hacerlo. Y entonces ahí, al verse observadas y con la cuestión de la intervención de algún profesional, ceden. Sí, así es, Daniel. Nosotros también desde la oficina, desde la Dirección de Derechos Humanos, todo el tiempo estamos haciendo este tipo de intervenciones, reclamando el cumplimiento del famoso artículo 11 de la ley, ¿sí? Que muchas veces no se cumple, y como bien decís, Daniel, a veces con un llamado o con una nota que firma la subsecretaria de Derechos Humanos se resuelve, y no es necesario iniciar un proceso judicial con lo engorroso y sobre todo lo costoso que es. Y largo. Claro. Sí. Hay una pregunta que viene un poco al caso de esto también, que es, ¿qué sucede cuando la salud pública no realiza las prácticas quirúrgicas y la persona no tiene acceso a la medicina privada? En realidad, y esto es válido para cualquier problema de salud, se supone que la salud pública siempre tiene que garantizar acceso a toda la salud, a todo lo que cualquier usuaria del sistema de salud requiera. O como mínimo derivar a donde... Sí, Dani. No, precisamente eso, justo lo que ibas a Eso, decir. si no lo tiene porque no tiene la Digamos, complejidad... si el Estado no tiene la complejidad, tiene que referir a la persona donde sí le pueden dar respuesta, ya sea en otro efector público o terciarizarla en un espacio privado, y el Estado tiene que pagarle al espacio privado la prestación del servicio, pero no puede no prestar. Después hay dos preguntas y con esto ya vamos cerrando. Hay dos preguntas técnicas para Mariana de Mateo, que dice: vino una persona no binaria, me dijo que quiere realizar el cambio de nombre y sexo en el DNI, pero también quiere sacarse el apellido de su progenitor y dejar el de su mamá.
Ella me pregunta qué es mejor hacer primero, porque bueno, claro, son dos cosas Claro. distintas, ¿no? Claro, son dos cosas distintas y son dos caminos distintos. La ley de identidad de género prevé el derecho al cambio registral por motivos de identidad de género y lo que establece es el cambio del nombre de pila o prenombre, ¿sí? El apellido, cambio de apellido, supresión de apellido o cambio de nombre por otro motivo que no sea el motivo de identidad de género, tiene otro camino, otro carril jurídico que es un proceso judicial. Ahí sí se va a tener, la persona va a tener que iniciar un proceso judicial. Este trámite sencillo, administrativo, gratuito, está previsto para la rectificación registral por motivos de identidad de género solamente, y lo que se cambia es únicamente el prenombre o nombre de pila. ¿Sí? Bien, clarísimo. Y la siguiente pregunta, que va un poco en la línea también, era, perdón, Cintia, Teo, ¿vos podés resolver eso? La siguiente pregunta era sobre una persona que es un varón trans que que ya se hizo el cambio de nombre y sexo en su DNI, pero no sabe cómo hacer en la partida de su hija. Esta Claro, persona... ahí lo que, claro, sí, sí, sí. Ahí lo que debería hacer es adjuntar al registro de las personas donde está inscripta la partida de nacimiento original de la hija, adjuntar la rectificación de su partida con el DNI obtenido y solicitar la modificación de la partida de su hija conforme a esta documentación que se adjunta. ¿Sí? Eso. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Hay varias preguntas más vinculadas en el chat, pero no vamos a poder abordarlas porque en honor al respeto del tiempo ya son las 8:05. Les agradezco a todos, todas y todos haber participado. Jael, esto sí es importante, que es un referente afectivo. ¿Querés, Mari? Sí. Es una persona adulta que ejerce roles de cuidado. ¿Sí? Siempre que sea una persona mayor de edad y que ejerza respecto de la persona menor de edad roles de cuidado, puede ser un referente afectivo. Puede ser una tía, un abuelo, un vecino, ¿sí? Alguien que ejerza respecto de ese menor o de esa persona, de ese niño, niña, adolescente, un rol de cuidado. ¿Sí? Y lo establece el Perdón, menor. Mariana, aunque este rol de cuidado no esté legitimado legalmente, o que no haya Legalmente. necesariamente un documento que diga que él... De última, eso será una cuestión probatoria, que es harina de otro costal. ¿Está? El probar el rol de cuidado, que ahí estamos en otro tema, la prueba, es otro tema jurídico. Está bien, otro tema. No, bueno, pero sí es importante además entender que quien dice quién es su referente afectivo es cada niño, niña, niñe. Exacto, Digo, por no el lo interés establecemos superior del nosotros. niño, por el Claro, interés y el derecho a ser oída y escuchada y que su opinión sea tenida en cuenta. Gracias a todos, todas y todos por sumarse a este encuentro, la verdad estuvo buenísimo, bueno, yo lo disfruté un montón. Les mando un abrazo a todos, todas y todos, muchas gracias por acompañarnos y que tengan una hermosa jornada y espero verlos el 23. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Buenas noches. Muchas gracias. Chao.